En Navidad, la familia de mi nueva esposa echó a mi hija a la nieve, diciendo, no eres de nuestra sangre. No perteneces aquí. Esa noche lo cambió todo, porque lo que hice a continuación hizo que la habitación se congelara de terror. Todavía recuerdo aquella víspera de Navidad como si fuera ayer. Dakota del Sur estaba amargamente fría. El viento aullaba en ráfagas implacables que parecían poder cortar la piel y la carne. Yo, Grant Fowler, de 37 años, estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de conferencias en el piso 22 de la sede de Fowler Construcción. Traje negro, corbata bien anudada, bolígrafo en mano, a punto de firmar el contrato de 100 millones de fin de año. Nuestros socios habían volado desde Chicago. Los abogados de ambas partes estaban listos, y la tensión en la sala era tan espesa que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Estaba pronunciando mi última frase antes de poner el bolígrafo sobre el papel. Nos comprometemos a completar el proyecto a tiempo y a entregar una calidad que supere las expectativas de su empresa. Entonces el teléfono en mi bolsillo empezó a vibrar como loco. Quería ignorarlo. Realmente quería hacerlo. Nunca había dejado que una llamada personal interrumpiera un trato de esta magnitud. Pero el nombre que apareció en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco. Piper, mi hija, de 12 años, la única persona por la que cambiaría el mundo entero solo para verla sonreír. Levanté la mano en señal de disculpa, mi voz de repente inestable. Por favor, discúlpenme un minuto. Tengo que atender esta llamada. En el momento en que la puerta de la sala de conferencias se cerró detrás de mí, me puse el teléfono en la oreja. La voz de Piper llegó, pequeña, ahogada en lágrimas, mezclada con el aullido del viento y el castañeteo de sus dientes. Papi, lo siento. Sé que estás en una reunión, pero me acaban de echar de casa de la abuela. Dijeron que no hay más espacio para mí. Estoy en la parada del autobús ahora, a unas 4 millas de la abuela. Papi, tengo mucho frío. Me quedé helado en el pasillo. El mundo entero se derrumbó bajo mis pies. El contrato de 100 millones de dólares, los socios de Chicago, el futuro de la empresa. En ese instante, todo se convirtió en cenizas. Todo lo que podía oír era a mi pequeña llorando a 20 grados bajo cero. Espérame, cariño. Papi va para allá ahora mismo. No tengas miedo. Ya voy en camino. Tenía la garganta tan apretada que apenas podía hablar. Las lágrimas ya me quemaban en el puente de la nariz. Abrí la puerta de golpe y volví a entrar en la sala de conferencias, sin importarme lo que estaba destruyendo. Lo siento mucho, caballeros. Mi familia tiene una emergencia. Tendremos que posponer la firma de hoy. Asumo toda la responsabilidad por todo. El señor Thompson, el socio principal, palideció. La boca de su abogado se abrió. Mi propio personal se quedó aturdido. No esperé a que nadie reaccionara. Agarré mi abrigo y corrí hacia el ascensor. Bajé corriendo al estacionamiento, encendí mi Ford F-150 negro, las llantas chirriando sobre el concreto helado. Aceleré a fondo, los faros cortando la espesa nieve arremolinada. El GPS marcaba 38 minutos hasta la parada de autobús cerca del vecindario Hall. Lo hice en 24. No recuerdo cuántas luces rojas me salté ni a qué velocidad iba. Todo lo que sabía era que si llegaba un minuto tarde, mi pequeña podría morir congelada. Cuando llegué, detuve bruscamente la camioneta en la acera, los faros inundaron la vieja y desierta parada de autobús, y la vi, a mi Piper. Estaba acurrucada en el banco de madera podrida, los brazos fuertemente alrededor de una caja de regalo envuelta en rojo que estaba arrugada y empapada por la nieve. Sus finas zapatillas estaban empapadas, los calcetines calados, los pequeños pies morados contra la nieve profunda. Su cabello rubio era un desastre enredado, la cara blanca como un fantasma, los labios azules. Temblaba violentamente, ola tras ola, como la última hoja de otoño a punto de caer. Salté de la camioneta sin apagar el motor ni siquiera cerrar la puerta. Piper. Oh, mi pobre niña. Ella levantó la vista, los ojos rojos y llenos de lágrimas, y luego rompió a llorar. Papi, tengo mucho frío, papi. Me arrodillé en la nieve, me quité mi grueso abrigo de piel de oveja y se lo envolví, atrayéndola a mis brazos. Su pequeño cuerpo estaba helado, tan frío que temí que se rompiera. La levanté. Pesaba casi nada,
como sostener un puñado de nieve, y corrí de regreso a la camioneta. La senté en el asiento del pasajero y puse la calefacción al máximo. Estoy aquí, cariño. Papi está aquí. No tengas miedo. Seguí repitiéndolo una y otra vez, frotando sus pequeñas manos entre las mías. Piper seguía temblando, las lágrimas corrían por sus mejillas, su aliento salía en pequeñas nubes blancas. Entre escalofríos y sollozos, susurró, la voz rota por el frío y el dolor, solo quería darle a la abuela la caja de música que hice yo misma. Pasé un mes entero en ella. Pero ella dijo que no hay espacio. Dijo que no soy su verdadera nieta, así que no puedo quedarme. La rabia hirvió dentro de mí. Una caja de música hecha a mano. La que trabajó hasta tarde cada noche en secreto, pegando cada pieza de madera, pintando cada copo de nieve, solo esperando que la abuela dijera, «Qué hermoso regalo, cariño». Miré la caja empapada y arrugada en el regazo de Piper, el papel de regalo arruinado, la cinta rasgada. Se sentía como si alguien me apuñalara el corazón una y otra vez. Ira, dolor, culpa, todo surgió a la vez. La había dejado terminar así porque había confiado demasiado en esa familia, porque me había esforzado mucho por ser el buen yerno. Piper se pegó a mí, la voz pequeña como la de un gatito. Papi, tengo hambre. Tengo frío. Tengo tanto miedo. Creí que no vendrías. Creí que tú también me habías dejado. La abracé tan fuerte como pude, besando su cabello mojado, mis propias lágrimas cayendo y mezclándose con las suyas. Lo siento. Lo siento mucho, cariño. De ahora en adelante, nunca más te dejaré sola así. Lo prometo. La calefacción finalmente empezó a funcionar. El calor comenzó a extenderse por la cabina. El temblor de Piper disminuyó lentamente, pero sus ojos seguían rojos, aún asustados. La acerqué, dejé que su cabeza descansara sobre mi pecho y le acaricié el cabello sin parar. Afuera, la nieve seguía cayendo en una cortina blanca, el viento seguía aullando. Pero dentro de la camioneta, solo se escuchaba el sonido de mi corazón latiendo y el sollozo de mi pequeña en mis brazos. Esa víspera de Navidad, perdí un contrato de $100 millones. Pero casi perdí mi mundo entero. Y en ese momento, supe que todo iba a cambiar para siempre. Solté un poco el acelerador, dándole a Piper tiempo para calmarse. Había dejado de sollozar, pero seguía temblando, aferrándose a la caja de regalo arrugada con ambas manos como si alguien pudiera arrebatársela. La calefacción finalmente estaba calentando la cabina, y un tenue rosado regresaba a sus mejillas. Le acaricié suavemente el cabello, manteniendo mi voz lo más suave que pude. Cariño, necesito saber exactamente qué pasó. Cuéntame desde el principio, ¿de acuerdo? Estoy aquí. Estás a salvo ahora. Piper tomó un respiro profundo y tembloroso, sus ojos enrojecidos se encontraron con los míos, y luego comenzó a hablar con una voz diminuta pero firme, esforzándose por no volver a llorar. Llegué a casa de la abuela a última hora de la tarde. Todos ya estaban allí, papá. Habían venido parientes de fuera de la ciudad. La casa estaba llena de risas, luces de Navidad parpadeando por todas partes, el olor a galletas y carne asada llenaba el aire. Yo pensé que iba a ser un día muy feliz. Hizo una pausa, tragó saliva con dificultad y continuó. Corrí hacia la abuela con el regalo. Había pasado un mes entero haciendo esa caja de música, pintándole copos de nieve, pegándole pequeñas campanas dentro. Se la entregué a la abuela Ninsley con una gran sonrisa y le dije, «Feliz Navidad, abuela. Este es el regalo que hice para ti». Esperaba que lo elogiara, tal vez me abrazara como abraza a los otros nietos. Apreté el volante con más fuerza, pero mantuve la voz tranquila. «¿Y luego qué, cariño?», continuó. «Puedes contármelo». Piper tomó otro aliento tembloroso, cada palabra temblaba. La abuela me apartó la mano con fuerza. La caja casi se cae. Me miró fríamente y dijo, «La casa está llena. No hay espacio para que te quedes. Vete a casa». Mi corazón se encogió, pero Piper siguió, su voz quebrada por el dolor. Mamá, Sabrina estaba justo a su lado. Miré a mamá, esperando que dijera algo. Solo una frase como, «Déjala quedarse, mamá»,
habría sido suficiente. Pero mamá no me defendió. No dijo una sola palabra para que me quedara allí. Solo se quedó parada en silencio y desvió la mirada. Piper inclinó la cabeza, los dedos entrelazados. Miré alrededor de la habitación. Algunos tíos y tías me miraron con lástima, como si se sintieran mal, pero no se atrevieron a hacer nada. Todos miraron al suelo. Nadie habló. Me quedé allí un rato. Luego me deslicé hacia afuera. La puerta se cerró detrás de mí. Oí el clic del cerrojo y las risas dentro comenzaron de nuevo como si nada hubiera pasado. Escucharlo se sintió como si alguien me estuviera aplastando el pecho. Apenas podía respirar. Piper nunca ha mentido ni exagerado en su vida. Es la niña más honesta que he conocido. En 12 años de ser su padre, puedo leer cada parpadeo en sus ojos. La imagen de mi pequeña parada sola en una habitación llena de gente, rechazada y abandonada, se repetía en mi mente como una pesadilla sin fin. La rabia me invadió. Di la vuelta a la camioneta y aceleré directamente de regreso a la propiedad de los Holt. Frené bruscamente frente a la puerta, la nieve salpicando de las llantas. Apagué el motor y me giré hacia Piper. Quédate en la camioneta y mantente caliente. ¿De acuerdo? Papi solo va a hablar con ellos un minuto. Prometo que nadie te lastimará de nuevo. Ella asintió, los ojos aún asustados, aferrándose a la caja de regalo arruinada como un escudo. Salí, cerré la puerta suavemente y caminé hacia la casa de los Holt. No llamé. No toqué el timbre. Abrí la puerta de golpe, la misma puerta a la que yo mismo le había arreglado la cerradura el año pasado, y entré sin invitación. Adentro, la fiesta seguía en pleno apogeo, como si nada hubiera pasado. Las risas resonaban. La larga mesa gemía bajo bandejas de pavo asado dorado, pudín de ciruelas, ensalada de frutas y copas de vino tinto. El árbol de Navidad brillaba. Los niños corrían gritando de alegría. Los parientes brindaban y chocaban las copas. La casa grande y lujosa, los sofás de cuero, la mesa de comedor de nogal, todo lo que había pagado o renovado yo mismo, no tenía ni un solo asiento para una niña de 12 años. Todas las cabezas se volvieron cuando la puerta se abrió de golpe. La habitación se congeló por un segundo. Caminé directamente al centro y me enfrenté a toda la familia Holt. Clark Holt, el padre de Sabrina, con la cara enrojecida por el vino, golpeó la mesa y se puso de pie, gritando, «Grant, ¿has perdido la cabeza? Entrar en la casa de alguien sin siquiera llamar. No tienes modales». Ann Ainsley Holt, la madre de Sabrina, la que siempre alardeaba de su estatus y miraba a Piper con desprecio abierto, se paró junto al árbol, copa de champán en mano, y chilló, «Esta es una fiesta para la verdadera familia. Piper no es mi verdadera nieta, y tú lo sabes mejor que nadie. Ella no pertenece aquí esta noche. Por favor, no arruines nuestra Navidad». Carson Holt, el hermano menor perezoso y mimado de Sabrina, se recostó en un sillón con las piernas cruzadas, ya filmando el caos con su teléfono, sonriendo como si estuviera viendo un programa de comedia. «Oh, aquí viene el drama de la noche de Navidad. Esto va a ser épico. Definitivamente se volverá viral». Recorrí la habitación llena de ruido y exceso. La rabia subía por mi garganta como bilis. Sillas vacías por todas partes, comida amontonada, calidez y lujo por doquier. Sin embargo, habían dejado a una niña afuera en un frío mortal. Hablé en voz baja y cortante como una cuchilla. «¿Qué tan desalmados pueden ser ustedes? Una niña trae un regalo que hizo con sus propias manos para su abuela y la echan a una ventisca a 20 grados bajo cero, hambrienta, congelada, aterrorizada de morir solo para proteger su preciosa y perfecta imagen familiar. ¿Tienen siquiera conciencia?». El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Algunos parientes susurraban, otros miraban al suelo, algunos me miraban con torpe culpa, pero nadie se atrevía a hablar en contra de los Holt. Todos le tenían miedo a Clark, miedo a Ann Ainsley, miedo a la falsa autoridad de la familia. Entonces Sabrina, mi esposa, la mujer a la que una vez le había confiado mi corazón y a mi hija, creyendo que amaría a Piper como a la suya, se acercó desde la esquina, con un vestido rojo ajustado a su cuerpo, los labios brillantes, los ojos fríos y desconocidos. En lugar de quedarse conmigo o defender a Piper, alzó la voz como si estuviera dando órdenes.
¿Qué demonios estás haciendo, Grant? Estás arruinando la noche de todos. Discúlpate con mis padres ahora mismo y lleva a Piper a casa. Me quedé inmóvil, mirándola fijamente. ¿Quieres que me disculpe después de lo que le acaban de hacer a ella? Sabrina desvió la mirada, la voz se volvió gélida. Grant, no empeores esto. Solo discúlpate y lleva a la niña a casa. Ella no debería estar aquí. La miré por un largo momento, sintiendo a una extraña frente a mí. Acabas de llamar, la niña, a nuestra hija. ¿Te escuchas a ti misma? Silencio. Mi último ápice de confianza se desmoronó. Esta mujer a la que había amado y por la que había sacrificado todo ahora estaba con las personas que habían herido a nuestra pequeña. El rostro de Clark Holt se puso morado de rabia. Señaló con el dedo hacia la puerta y rugió: si no te vas a disculpar, entonces vete al diablo. Vete y llévate a esa niña callejera contigo y nunca vuelvas. Esa frase, niña callejera, fue el cuchillo final en el corazón. En ese momento, todo se derrumbó. Todos estos años, los había tratado como sangre, sacrificado todo para encajar, para darle a Piper una familia. Mientras que ellos nunca nos habían visto como parte de la suya, no éramos más que extras, un cajero automático andante para usar y desechar. No dije ni una palabra más. Me di la vuelta, salí, dejando atrás los susurros, las miradas frías y la casa a la que una vez había intentado desesperadamente pertenecer. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, el cerrojo haciendo clic como el final de un doloroso capítulo de mi vida. Regresé a la camioneta, cada paso pesado, como si la propia nieve intentara retenerme. Cuando abrí la puerta, una ráfaga de aire cálido de la calefacción me envolvió. Y allí estaba Piper, sentada en silencio, sus grandes ojos mirándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. Ya no lloraba, pero sus mejillas aún estaban enrojecidas por el frío y el dolor, y aferraba la caja de regalo arrugada a su pecho como si fuera el último tesoro que le quedaba. «Papi, ¿qué dijeron?» Su voz era apenas un susurro, como si hablar más fuerte pudiera romper algo frágil. No pude responder de inmediato. Simplemente me deslicé en el asiento del conductor, la abracé y la sostuve tan fuerte como pude, como si soltarla por un segundo significaría perderla para siempre. El aroma de su cabello, la nieve derretida que aún se adhería a su abrigo, todo hacía que mi corazón se retorciera. «¿Está bien, cariño? Ahora solo somos tú y yo. Nos vamos a casa», susurré, mi voz quebrándose. Luego pisé suavemente el acelerador y la camioneta se alejó de la casa de los Holt, dejando atrás el falso brillo de sus luces de Navidad. Sentía como si mi pecho llevara una tonelada de piedras. Cada respiración llevaba un dolor y una rabia que nunca antes había conocido. Mientras conducía a través de la espesa y arremolinada nieve, el viento aullando contra las ventanas, mi mente se hundió en una tormenta de recuerdos. La imagen de Piper acurrucada en esa parada de autobús seguía repitiéndose en mi cabeza como una herida que no dejaba de sangrar. Mi pequeña en la oscuridad helada, aferrándose a su regalo hecho a mano, los ojos rojos de rechazo. ¿Cómo pudieron hacerle eso? ¿Cómo pudo Sabrina quedarse allí y ver a su propia hija ser echada al frío sin decir una sola palabra? La pregunta giraba salvajemente, mis nudillos blancos en el volante. La nieve caía con más fuerza, los faros apenas cortaban la cortina blanca que teníamos delante. Pero los recuerdos eran cristalinos, arrastrándome de vuelta a los días más oscuros de mi vida. Hace 12 años, todo había sido pacífico. Anna Fowler, mi primera esposa, la verdadera madre de Piper, había sido la mujer más gentil que jamás había conocido, con el cabello largo y dorado y una sonrisa como la luz del sol de primavera. Llevábamos una vida feliz en Dakota del Sur. Fowler Construction estaba creciendo. Piper acababa de nacer y todo parecía perfecto. Entonces llegó el accidente automovilístico. Una tarde lluviosa, Anna iba a recoger a Piper de la guardería cuando un camión perdió el control. Recibí la llamada del hospital, la voz del médico plana y fría. «Lo siento, señor Fowler. Su esposa no lo logró». Piper tenía solo 2 años, todavía balbuceando, «mamá», sin entender que su madre se había ido para siempre. Esa pérdida me golpeó como una bomba. Durante semanas, no pude salir de la cama. Simplemente yacía allí mirando el techo, las lágrimas rodando sin que yo lo notara.
Piper lloraba por su mami, y yo la abrazaba mientras mi propio corazón se destrozaba, sin saber cómo llenar el vacío que Anna había dejado. La empresa casi se fue a pique porque yo no podía funcionar. Los amigos se preocuparon, pero a mí no me importaba. Tardé meses, con la ayuda de amigos cercanos y un terapeuta, antes de poder levantarme de nuevo. Me dije a mí mismo, tienes que ser fuerte por Piper. Es tan pequeña, y tú eres todo lo que le queda. Después de esa oscuridad, me lancé al trabajo y a la paternidad como una máquina. A las 5 de la mañana todos los días, preparando el desayuno para Piper, dejándola en la guardería, luego trabajando en las obras desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. Me convertí en padre y madre, aprendiendo a trenzar su cabello, cocinando sopa cuando estaba enferma, leyéndole cuentos para dormir todas las noches para que no sintiera tanto el dolor de extrañar a su mamá. Vertí cada gramo de amor en Piper, comprándole los juguetes más bonitos, llevándola al parque cada fin de semana solo para intentar compensar a la madre que había perdido. Tarde en la noche, cuando finalmente se dormía, me sentaba junto a su cama, mirando esa carita angelical, las lágrimas cayendo mientras susurraba, «Papi nunca te dejará querer nada más, cariño». Fue una promesa. Piper creció en mis brazos, sensible y sabia más allá de sus años de una manera que me rompía el corazón. Nunca exigió nada. Siempre me saludaba con una sonrisa brillante sin importar lo tarde que llegara a casa. Siempre me abrazaba fuerte como si tuviera miedo de que desapareciera. En el fondo, sabía que ella llevaba ese miedo, el miedo a ser abandonada, de la misma manera que su madre se había ido. Pero nunca lo dijo en voz alta, y yo nunca pregunté, aterrorizado de reabrir la herida. Nos teníamos el uno al otro. Eso era suficiente. La empresa se recuperó. Reconstruí Fowler Construcción de la nada hasta convertirla en una de las principales empresas de Dakota del Sur. No importa lo ocupado que estuviera, Piper siempre fue lo primero. Años más tarde, cuando Piper tenía 8 años, conocí a Sabrina Holt. Tenía 32 años, era representante de marketing en una sala de exposición de muebles de lujo. Cabello largo y castaño, dulce sonrisa, aparentemente gentil. Mirando hacia atrás ahora, veo el egoísmo, la necesidad de presumir, las habilidades sociales pulidas. Nos conocimos en una conferencia de negocios. Se acercó a mí llena de elogios por la empresa, y empezamos a salir. Por primera vez desde que Anna murió, mi corazón se agitó. Sabrina escuchó mis historias sobre Piper y dijo, la amaré como si fuera mía. Pensé que finalmente había encontrado a alguien con quien compartir mi vida, alguien que pudiera darle a Piper la sensación de tener una madre de nuevo. Al principio, Sabrina fue maravillosa. Venía, traía regalos para Piper, horneaba galletas con ella, leía libros, la llevaba al parque y a los parques de atracciones. Piper estaba eufórica. La primera vez que llamó a Sabrina mami, sus ojos brillaron con pura felicidad. Me sentí completamente en paz, convencido de que este era un nuevo comienzo para los tres. Nos casamos después de un año de noviazgo, una boda sencilla pero cálida, e hice todo lo posible para que la familia se uniera. Le di a Sabrina y a los Holt casi todo. Creía que así se construía un verdadero hogar. Les compré a sus padres, Clark y Ainsley Holt, una casa grande y hermosa en los suburbios para que pudieran disfrutar de su jubilación. Clark, de 62 años, un vendedor jubilado que había fracasado en casi todo y se había ahogado en deudas, estaba obsesionado con el orgullo y el dinero. Le encantaba alardear de sus días de gloria que nunca existieron. Ainsley, de 58, era amargada y ostentosa, siempre goteando oro falso, presumiendo de viajes europeos que nunca había hecho. Mirando a Piper como si fuera una intrusa no deseada que no merecía el nombre de Holt. Incluso le compré a Carson, el hermano menor mimado de Sabrina, de 25 años, un coche deportivo nuevo, con la esperanza de que le ayudara a conseguir un trabajo estable. Carson nunca mantuvo un trabajo por más de 3 meses. Bebía, apostaba y me llamaba cada vez que necesitaba dinero en efectivo. Pagué por todo. Servicios públicos, calefacción, seguro médico, gastos de subsistencia, incluso sus viejas deudas. Enviaba cheques cada mes, renovaba su casa, compraba regalos de cumpleaños solo para mantenerlos felices. Pensé que mis sacrificios llenarían el vacío que Anna había dejado, y que harían que Piper se sintiera amada y verdaderamente parte de una nueva familia. Cada rara vez,
Ann Ainsley le daba a Piper un cumplido a medias, y la cara de Piper se iluminaba. Me decía a mí mismo que todo valía la pena. Trabajaba hasta el agotamiento, pero ver a mi hija feliz era suficiente. Pero con el tiempo, las grietas aparecieron constantemente. Los Holt se volvieron más fríos. Empezaron a tratar mi ayuda como si fuera su derecho, como si yo les debiera. Clark se burlaba de mi compañía. Ann Ainsley ponía los ojos en blanco cada vez que Piper cometía un error. Carson usaba los coches que yo compraba y los destrozaba sin disculparse. Sabrina también cambió. Empezó a poner a su familia de sangre primero, ignorando a Piper cuando más la necesitaba. Pequeñas cosas cortaban como cuchillos. Las miradas molestas de Ann Ainsley cuando Piper se sentaba demasiado cerca. Los comentarios burlones de Clark como, se parece a su madre, tan débil. La fría indiferencia de Sabrina cuando Piper lloraba. Cada uno fue erosionando mi confianza. Me tragué mi ira, me convencí de que era solo un malentendido, intenté aún más encajar. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Y esta noche fue la gota que colmó el vaso. Echar a Piper a la noche helada, llamarla niña callejera, rompió la última barrera de mi corazón. Mi agarre se apretó en el volante mientras el dolor se convertía en una rabia lenta y ardiente que se extendía por cada vena. Me di cuenta de que si seguía en silencio por más tiempo, sería cómplice del dolor de mi propia hija. No podía permitir que Piper creciera con ese miedo al abandono repitiéndose una y otra vez. Miré a Piper sentada en silencio a mi lado, los ojos aún rojos por el frío y el dolor, aferrándose a su regalo arruinado como un recordatorio de la crueldad que acababa de sufrir. En ese momento, tomé la decisión más importante que había tomado en años. Las cosas no podían seguir así. Ya no sería el hombre débil que sacrificaba todo por una aceptación falsa. Tenía que cambiar. Tenía que levantarme, proteger a mi hija y protegerme de todo lo que la familia Holt había hecho y seguía haciendo. Nunca permitiría que esa crueldad la tocara de nuevo. La camioneta avanzó a través de la nieve hasta que llegamos a nuestra casa, el pequeño y cálido hogar que Anna y yo habíamos construido juntos. Llevé a Piper adentro, le preparé un baño caliente, le hice un tazón humeante de sopa y la abracé hasta que se durmió. Pero dentro de mí, sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer, mientras Dakota del Sur todavía estaba envuelta en oscuridad y un frío gélido. Piper dormía profundamente en su habitación, su pequeña cara finalmente en paz después de una larga noche de pesadillas. Me senté junto a su cama un rato, observando el cabello rubio enredado y las largas pestañas que descansaban en sus mejillas, luego me puse de pie con una resolución tan clara y nítida como el cristal. No más dudas, no más negociaciones. Fui directamente a mi oficina en casa, abrí mi computadora portátil y comencé. Primero, corté cada centavo de apoyo financiero a la familia Holt. Llamé al banco y les ordené congelar todas las cuentas vinculadas que había configurado para ellos, las transferencias mensuales que pagaban sus servicios públicos, el seguro, incluso el dinero de bolsillo de Carson. Luego, bloqueé las tarjetas de crédito de Sabrina, las que usaba para comprar sin pensarlo dos veces. Finalmente, redacté un correo electrónico para reclamar la casa. Cada documento, contrato de compra, escritura, hipoteca estaba solo a mi nombre. Lo había pagado en su totalidad porque nunca quise que tuvieran ninguna reclamación legal. Se lo envié a nuestro abogado de familia con instrucciones de entregar un aviso formal de desalojo a los Holt en un plazo de 24 horas. Fue rápido, limpio y despiadado, como extirpar quirúrgicamente un cáncer que había hecho metástasis durante demasiado tiempo. Sabía que la reacción sería inmediata. Y así fue. Apenas 30 minutos después, mientras preparaba café en la cocina, mi teléfono comenzó a vibrar como si estuviera poseído. La pantalla se iluminó en rojo. Primero Sabrina, luego Clark Holt, Ann Ainsley Holt, Carson Holt. Llamada tras llamada. Mensajes de texto que llegaban como una tormenta. Grant, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Te atreves a cortarnos el dinero? ¿Es esto una especie de broma, yerno? El teléfono siguió zumbando, pero no lo atendí ni una vez. Lo silencié, lo puse boca abajo en la encimera y continué con mi día. Por primera vez en años, me sentí ligero, como si me hubieran quitado una montaña de los hombros. Todo el día, me entregué al trabajo.
Un importante proyecto de construcción en las afueras de la ciudad estaba en una etapa crítica. Y aunque el contrato de 100 millones de la noche anterior probablemente se había ido para siempre, tenía que mantener la empresa en pie. Mis empleados me miraban con ojos preocupados, pero yo sonreía y les tranquilizaba. Estoy bien. Sigan trabajando. Revisé planos, me reuní con el capataz e intenté no pensar en la creciente lista de mensajes de voz pendientes. Piper estaba en la escuela. Le envié un mensaje a su maestra y le pedí que vigilara de cerca a mi niña. Esta noche le contaría una historia feliz para borrar el recuerdo de la noche anterior. Pero esa noche, cuando llegué a casa agotado, cubierto de polvo de la obra, Sabrina estaba parada en el porche delantero bajo la farola. Su rostro estaba enrojecido de furia, el cabello despeinado, luciendo como si fuera la víctima. Antes de que pudiera decir una palabra, entró a la casa, sus tacones resonando furiosamente en el piso de madera. Grant, ¿a qué juego estás jugando? Congelar mis tarjetas, cortar a mis padres, intentar quitarles su casa. ¿Has perdido la cabeza? Cerré la puerta y miré con calma a la mujer en la que una vez había confiado por completo. Seguía siendo hermosa, con su largo cabello castaño y sus afilados ojos verdes, pero esa belleza ahora me resultaba extraña. En mi mente apareció la imagen de Piper temblando en la noche helada, acurrucada en la parada del autobús, aferrándose a su regalo arruinado. Le pregunté una sola cosa, mi voz tan fría como el viento invernal: ¿por qué te quedaste allí anoche y viste cómo echaban a Piper a la calle sin decir una sola palabra para protegerla? Por una fracción de segundo, se quedó inmóvil, sus ojos parpadearon como si hubiera tocado una fibra que no quería que tocaran. Luego explotó, su voz aguda por la rabia. Por un solo hijo, estás dispuesto a destrozar la felicidad de toda nuestra familia. Abrí la boca, pero ella levantó una mano para silenciarme, el pecho jadeante. Piper es lo suficientemente mayor para cuidarse sola. No puedes usarla como excusa para atacar a mi familia. Estás completamente fuera de control, Grant. Detén esto ahora mismo. ¿Me oyes? Si sigues así, no esperes que te perdone. Se mantuvo erguida, respirando con dificultad, mirándome como si yo fuera quien había traicionado a la familia. No supliqué. No me expliqué. Solo la observé salir furiosa de una manera que nunca había visto antes. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Sabía que este matrimonio se había roto hace mucho tiempo. Las diminutas fisuras se habían acumulado durante años, y la noche anterior fue solo la gota final. Lo único que necesitaba proteger ahora era a Piper. Cerré la puerta, comprobé que ella no hubiera oído nada, luego me hundí en el sofá y exhalé. La tormenta había llegado oficialmente. Los días siguientes fueron más difíciles de lo que había imaginado. Llamadas, mensajes de texto, amenazas y mensajes de culpa de los Holt llegaron sin parar, como un bombardeo interminable. Sabrina envió docenas. Te arrepentirás de esto, Grant. Mis padres están llorando por tu culpa. Eres un desalmado. Clark dejó mensajes de voz gritando. Ann Insley envió notas de voz lacrimógenas llenas de autocompasión. Carson publicó diatribas en Facebook llamándome el idiota ingrato que destruyó a mi familia. Amenazaron con demandas, amenazaron con contárselo a todos los parientes, amenazaron con arruinarme. Lo traté todo como ruido de fondo, ecos sin sentido de un pasado del que ya no quería formar parte. No respondí, no contesté ni un solo mensaje. Solo me concentré en Piper, llevándola a la escuela, cocinando la cena, leyéndole cuentos para dormir. Cuando me preguntó por su mami Sabrina, solo le dije suavemente: todo estará bien, cariño. Lo prometo. Entonces, una tarde, mientras estaba en una reunión en la oficina, mi secretaria irrumpió pálida. Jefe, el señor y la señora Holt están aquí. Están montando un escándalo en el vestíbulo. Suspiré, me levanté y salí. Clark y Ann Insley habían pasado la recepción a la fuerza y estaban gritando en medio de la sede de mi empresa. Clark golpeó la mesa con el puño. ¿Te atreves a cortarnos el sustento? Te tratamos como a un hijo. Ann Insley gimió. Monstruo desagradecido. Nos vas a dejar morir de hambre. Los empleados se miraron nerviosamente. Toda la oficina se tensó, pero no les di ni un minuto de discusión.
Me mantuve tranquilo y hablé con voz helada. Salgan ahora o haré que seguridad los escolte. Mi tono los desequilibró. Clark tartamudeó. Tú no te atreverías a tratarnos así. Ann Insley chilló algunos insultos más. Presioné el botón de seguridad. 2 grandes guardias aparecieron y los sacaron educada pero firmemente. Siguieron gritando mientras los sacaban. Recordarás este día. Pagarás por ello. Yerno desagradecido y desleal. Volví a mi reunión como si nada hubiera pasado, pero sabía que la tormenta no había terminado. No se detuvo ahí. Carson publicó mentiras descaradas en los chats de grupos familiares extendidos, aquellos que incluían parientes de ambas partes. Escribió, Grant Fowler abandonó a la familia de su esposa, cortó todo el dinero y nos está echando a la calle. Solo le importa su propio hijo y trata al resto de nosotros como basura. Las mentiras se difundieron rápidamente, y pronto los parientes me llamaban. ¿Cómo pudiste hacer esto, Grant? No tienes corazón. Sus voces goteaban decepción como si yo fuera el villano. Frente a esa ola de críticas, me mantuve en silencio. No me defendí, no expliqué, no publiqué aclaraciones ni llamé a nadie para aclarar las cosas. Simplemente seguí trabajando, reuniéndome con nuevos socios para reemplazar el contrato perdido, y seguí cuidando de Piper. Clases de arte, juegos de mesa todas las noches, abrazándola cuando lloraba por Anna, su verdadera mamá. En medio de todo el caos, me di cuenta de que mi silencio no era debilidad. Era la advertencia final a la familia Holt de que ya no era el hombre al que podían pisotear. Había despertado y ahora tendrían que vivir con las consecuencias de su propia codicia y crueldad. En los días siguientes, cuando los Holt vieron que yo permanecía completamente en silencio ante sus ataques, confundieron mi quietud con miedo y debilidad. Envalentonados, escalaron. Ya no se limitaban a llamadas y mensajes privados. Comenzaron a fabricar mentiras, difamándome y empañando mi nombre en todos los frentes posibles, chats de grupos familiares, grupos comunitarios locales de Dakota del Sur, Facebook, Instagram, incluso TikTok. Carson lideró la carga, posicionándose como el joven experto en tecnología. Publicó largas y dramáticas diatribas en el grupo de parientes, adjuntando fotos antiguas de la boda mía y de Sabrina con subtítulos como, «Este es el hombre que abandonó a su esposa y a su familia en su hora más oscura». Cortó todo el apoyo financiero y nos está echando a la calle por un pequeño malentendido. ¿Quién hubiera pensado que mi cuñado podría ser tan desalmado? Ann Insley transmitió en vivo en Facebook, sollozando teatralmente. Tratamos a Grant como a nuestro propio hijo, le dimos todo, y ahora nos ha dado la espalda y nos ha dejado morir de hambre. Clark se sumó en los comentarios. Bastardo desagradecido y codicioso que solo se preocupa por su propio hijo de su primer matrimonio. Inventaron de todo, que estaba engañando, que abusaba físicamente de Sabrina, que estaba apostando el dinero de la empresa. Las historias se propagaron como un incendio forestal. Especialmente en un lugar muy unido como Dakota del Sur, donde todo el mundo se conoce. Desde el grupo de padres en la escuela de Piper hasta las redes de negocios locales y los foros en línea. El veneno se filtró por todas partes. En solo unos días, la imagen del hombre decente que había pasado años construyendo, alguien que había hecho crecer Fowler Construcción de la nada, siempre pagaba a sus empleados a tiempo, patrocinaba eventos benéficos locales, fue grotescamente distorsionada. Me convertí en el marido inútil que maltrataba a la familia de su esposa, el monstruo irresponsable que abandonaba a su propia gente. Extraños me enviaban mensajes, «Eres una escoria». Aparecieron comentarios públicos, ¿quién haría negocios con Fowler Construcción cuando está dirigido por un tipo así? Cada uno se sentía como un cuchillo en el pecho, pero yo seguí sin responder. Los rumores llegaron rápidamente a los principales clientes. El señor Thompson, el socio al que había abandonado en Nochebuena, llamó con voz vacilante. «Grant, he oído algunas cosas sobre tu situación familiar. Necesitamos tiempo para reconsiderar el contrato». Algunos clientes retrasaron la firma, enviando correos electrónicos como, «Actualmente estamos reevaluando la credibilidad del socio». Una gran empresa de Chicago incluso exigió una auditoría independiente para verificar la transparencia de Fowler Construcción. Los ingresos proyectados para el mes sufrieron una caída notable. Y yo sabía que si esto no se manejaba con cuidado, la empresa podría estar en serios problemas.
La presión me pesaba como plomo. Las noches me encontraban mirando al techo, preocupado por los cientos de empleados que dependían de mí. El ambiente dentro de la empresa se volvió más pesado que nunca. La gente susurraba en la sala de descanso. Atrapaba fragmentos. ¿Están demandando al jefe? Sus suegros lo acusan de todo. Algunos empleados vacilaron, mirándome con duda, temiendo que el escándalo nos hundiera. Un joven ingeniero se acercó a mí en privado. Señor, vi cosas en línea. ¿Hay algo de verdad en ello? Solo sonreí, le di una palmada en el hombro y dije, concéntrate en el trabajo, hijo. Todo estará bien. Pero sabía que estaban nerviosos. El trabajo en la obra se ralentizó. La gente estaba distraída, preocupada de que su próximo cheque no llegara. A pesar de la presión tan intensa que a veces quería golpear una pared, me negué a justificarme ante nadie. Comprendí que cuanto más explicara, más profundamente me arrastraría a la trampa mediática que los Holt habían tendido. Querían que perdiera los estribos, que publicara refutaciones para poder seguir atacando y convertirlo en una fea pelea pública. Lo había visto suceder a otros. Cuanto más hablas, peores se vuelven las difamaciones. No iba a caer en eso. En cambio, volqué todo en el trabajo. Hice jornadas de 14 horas revisando cada plano, supervisando cada vertido de hormigón, asegurándome de que cada detalle superara los estándares. Demostré mi valía a través de resultados reales e integridad, no de argumentos inútiles. A los socios indecisos, les envié informes detallados de progreso e invitaciones. Vengan a ver la obra con sus propios ojos, y por favor, manténganse al margen de mi vida personal. Lentamente, algunos regresaron, impresionados por mi profesionalismo en medio de la tormenta. Entonces, un día, cuando el escándalo estaba en su apogeo, rumores por todas partes, el hashtag Grand Fowler en tendencia local, Sabrina entró en mi oficina como un huracán. Vestido corto y ajustado, cabello recogido en un moño alto, el rostro retorcido de veneno y triunfo, como si ahora tuviera todas las cartas. Mi secretaria intentó detenerla, pero ella la empujó y entró de golpe. Grant, tenemos que hablar. Todos en el vestíbulo se quedaron en silencio. Levanté la vista de mis papeles, perfectamente tranquilo. ¿Qué haces aquí, Sabrina? Ella golpeó un grueso montón de papeles en mi escritorio. Eran los papeles de divorcio, y lo hizo con una mueca. Estoy aquí para terminar esto. Estoy solicitando el divorcio y exigiendo la mitad de todo. La empresa, las casas, los coches, todo se divide 50/50 según la ley. Creíste que podías cortarnos y no pagar ningún precio. Ahora eres débil, Grant. Pronto me estarás rogando. Solo la miré, mi expresión tan tranquila que claramente la desquició. No grité, no discutí, no supliqué como ella esperaba. Me quedé con los brazos cruzados en silencio, observando a la mujer que solía ser mi esposa finalmente revelar su verdadera cara. Codiciosa, viciosa, calculadora. Piper temblando en la nieve volvió a aparecer ante mis ojos, recordándome exactamente por qué estaba haciendo todo esto. No dije nada. Ninguna reacción. No le di ninguna de las emociones que quería para alimentar su rabia. Mi silencio la enfureció. Su rostro se puso carmesí, sus ojos brillaron. ¿Crees que quedarte callado te hace parecer fuerte? Voy a llevar esto a los tribunales y descubrirás lo que realmente cuesta la traición. Lo perderás todo, Grant. ¿Todo? Los tacones golpeaban el suelo, dejando atrás una tensión sofocante y miradas curiosas del personal. Cerré la puerta, me senté y exhalé. El escándalo seguía desatado afuera, pero en ese momento, solo un pensamiento llenó mi mente: habían cruzado la última línea, y no los dejaría ganar. Llamé a mi secretaria y le di instrucciones claras. A partir de ahora, nadie de la familia Holt tiene permitido entrar en este edificio. Luego volví al trabajo, como si esa visita no hubiera sido más que una brisa pasajera. En el fondo, sin embargo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. En un tribunal donde la verdad finalmente diría lo suyo. Después de días de calumnias y de no lograr obligarme a financiarlos, la familia Holt decidió ir con todo. Creían que yo era débil, aterrorizado por las difamaciones en línea, así que me demandaron. Pocos días después,
la demanda de Clark y Ainsley llegó a mi abogado. Acusaciones de reposición ilegal de la casa, infligir intencionalmente angustia emocional y demandas por una suma astronómica en daños. Se pintaron a sí mismos como víctimas lamentables llevadas a la ruina por un yerno desleal. Leí la queja y sonreí. Cada palabra era pura ficción, pero sabía que lo estaban apostando todo. Para no quedarse atrás, Sabrina presentó una demanda por separado, convencida de que podría destrozarme por completo. Me acusó de abuso emocional, exigió el divorcio inmediato, reclamó la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluida Fowler Construcción, que yo había construido mucho antes de conocerla, y buscó una pensión conyugal altísima. En su presentación, se retrató a sí misma como la pobre esposa abandonada que había cargado sola con la familia. Leerlo no me asustó. Solo me hizo doler por los años que había desperdiciado en alguien como ella. Aún así, no entré en pánico. Había estado listo para esta guerra legal durante mucho tiempo. En silencio, preparé todo para la lucha que sabía que se avecinaba. Primero, regresé a la parada de autobús donde Piper había sido abandonada en Nochebuena. Una pequeña casa cercana pertenecía a una pareja de ancianos, el señor y la señora Wilson, vecinos amigables a los que había saludado algunas veces. Llamé, expliqué la situación y les pedí las grabaciones de sus cámaras de seguridad. Tuve suerte. Su cámara había capturado todo claramente. Piper acurrucada en la espesa nieve, temblando incontrolablemente, aferrándose a su caja de regalo, su aliento saliendo en pequeñas nubes blancas. La imagen de una niña de 12 años arrojada a una noche helada era una prueba irrefutable de la crueldad de los Holt. Los Wilson estaban horrorizados y me copiaron el vídeo sin dudarlo. Dios mío, ¿cómo pudieron hacerle eso a una niña? Luego, reuní todos los documentos que probaban que la casa era únicamente mía. Contrato de compra original, escritura, registros de pago, todo mostrando que fue comprada antes del matrimonio con Sabrina. Mi abogado agregó opiniones legales confirmando que no existía propiedad conyugal con los Holt. Todo lo que les había dado a lo largo de los años eran regalos legalmente irrevocables sin contratos vinculantes. No les dejé ninguna laguna. También obtuve registros bancarios completos, extractos detallados que probaban que había pagado cada gasto de los Holt durante 7 años, servicios públicos, calefacción, seguro médico, incluso sus viejas deudas. Mes tras mes, trimestre tras trimestre, cientos de miles de dólares fluyendo solo de mis cuentas. Esos recibos no solo mostraban mi generosidad. Exponían su dependencia y codicia. Ni un céntimo había venido de ellos. Solo sabían cómo tomar. Entonces una pieza inesperada encajó. Una pariente Holt de buen corazón, la tía Evelyn, hermana mayor de Ainsley, que había presenciado todo esa noche de Navidad. Me llamó una noche, con voz temblorosa. Grant, no puedo seguir en silencio. Vi cómo echaban a Piper. Vi a mi propia hermana quitarle el regalo de la mano. Testificaré por ti. Evelyn accedió a subir al estrado y describir en detalle cómo Piper estaba llorando en una sala llena de gente mientras nadie la ayudaba. Esa única persona de adentro volviéndose contra ellos abrió por completo todo su plan. La conciencia había ganado. Entregué cada prueba a mi abogado, James Arlon, un viejo amigo de confianza, y esperé tranquilamente el día del juicio. No necesitaba hacer nada más. La verdad hablaría por sí misma. Mientras esperaba, la vida continuó normalmente. Llevaba a Piper a la escuela, trabajaba en la empresa, la abrazaba todas las noches mientras se dormía. Cuando me preguntaba, papi, ¿por qué mami Sabrina ya no viene a casa?, simplemente sonreía y le decía, no dejaré que te lastime de nuevo. Tú y yo somos suficientes. El escándalo en línea seguía desatado, pero lo ignoré. El tribunal, no Internet, decidiría lo correcto y lo incorrecto. El día del juicio finalmente llegó al tribunal local de Dakota del Sur. Afuera, el aire era gélido con una ligera nevada. Dentro de la sala, la tensión ardía como el fuego. Los Holt entraron, arrogantes y engreídos, convencidos de que la victoria ya era suya. Clark con un traje negro, Ainsley con perlas. Carson sonriendo mientras sostenía su teléfono. Sabrina perfectamente maquillada y lanzándome miradas venenosas. Creían que una sola audiencia me aplastaría, confiscaría mis bienes y me marcaría como el perdedor en el tribunal de la opinión pública.
Su joven y estridente abogado abrió con un aluvión de acusaciones. Presentaron correos electrónicos falsificados, testimonios preparados de algunos parientes leales y pintaron a Sabrina como la víctima de un matrimonio tóxico. El señor Grant Fowler abusó de su poder financiero, echó a la familia Holt a la calle y causó una grave angustia emocional, gritó el abogado mientras Ann Slade derramaba lágrimas teatrales. Sabrina sollozaba en el estrado. Nunca me amó de verdad. Solo me usó y me abandonó. Exigieron la división de bienes, manutención y daños. Todo construido sobre mentiras. Me senté en silencio y observé la actuación. La jueza, una mujer severa de mediana edad, tomó notas cuidadosas, pero levantó una ceja con escepticismo varias veces. Cuando fue nuestro turno, Arlon se levantó, con voz firme como el granito. Desmontó su caso punto por punto. Primero, el vídeo de seguridad de los Wilson. La sala quedó en absoluto silencio cuando la pequeña y aterrorizada figura de Piper apareció en la pantalla, temblando en la nieve, llorando por teléfono. Sus débiles sollozos resonaron por los altavoces. Varias personas se secaron las lágrimas. Esto, su señoría, es un peligro para la infancia, declaró Arlon. A continuación, gruesas pilas de registros bancarios que probaban que yo había mantenido a los Holt sin ayuda. Documentos de propiedad que confirmaban que la casa era una propiedad separada, prematrimonial. Luego, la tía Evelyn subió al estrado, con voz temblorosa pero resuelta. Vi a mi propia hermana echar a Piper. La niña estaba llorando y nadie la ayudó. Grant nunca maltrató a nadie. Mi familia es la codiciosa. Finalmente, la propia Piper testificó, con voz suave y ojos rojos. Solo quería darle mi regalo a la abuela, pero ella me despidió. La jueza miró a los Holt con inconfundible desaprobación. Ante pruebas irrefutables, todo el caso de los Holt se derrumbó como un castillo de naipes. El tribunal desestimó todas las demandas de bienes, manutención y daños por angustia emocional. La jueza dictaminó, no hay pruebas de que el señor Fowler violara ninguna ley. Por el contrario, la conducta de los demandantes demuestra explotación de la generosidad. Clark palideció. Ann Slade lloró lágrimas de verdad esta vez. Carson guardó su teléfono y Sabrina se quedó paralizada, mirándome con puro odio. Los Holt perdieron estrepitosamente. Salieron del juzgado con los hombros caídos, su arrogancia destrozada. Los periódicos locales rápidamente recogieron la historia. Luego se extendió por las redes sociales, exponiendo la magnitud de su difamación, fraude y codicia. Los titulares gritaban, familia Holt pierde demanda, expuesta como codiciosa después de echar a la nieta a la ventisca. El vídeo de seguridad de Piper se volvió viral. La indignación pública los convirtió en la familia más desalmada del año. Los amigos los abandonaron, los parientes se alejaron, la comunidad los rechazó. No sentí un triunfo jactancioso. No celebré ni publiqué fotos de victoria. Solo sentí una paz profunda y silenciosa, como si la última puerta a años de dolor finalmente se hubiera cerrado, permitiéndonos a Piper y a mí entrar en un nuevo capítulo. Esa noche, abracé a mi hija mientras dormía y le susurré, se acabó, cariño. De ahora en adelante, solo paz. Por primera vez en meses, dormí profundamente. No más pesadillas de nieve cayendo y mentiras. La vida para Piper y para mí se asentó gradualmente en un ritmo tranquilo y constante después de la tormenta. Nuestra pequeña casa, la que Anna y yo habíamos construido juntos, donde Piper había crecido rodeada de cálidos recuerdos, se volvió más acogedora que nunca. No más llamadas de acoso, no más mensajes calumniosos, no más sombras de personas crueles. Pasamos cada momento que pudimos juntos. Las mañanas comenzaban conmigo preparando café mientras Piper se sentaba en la mesa de la cocina dibujando, riéndose mientras me contaba sobre la escuela. Las tardes eran para hornear galletas de almendra, sus favoritas. Luego acurrucarnos en el sofá viendo dibujos animados, riendo hasta que nos dolían los costados. Piper poco a poco fue dejando atrás el miedo al abandono. Ya no se despertaba en medio de la noche llorando por pesadillas sobre aquella noche nevada. En cambio, sonreía más, me abrazaba más fuerte y decía, papi, te quiero más que a nadie en el mundo entero. Esas palabras me derritieron el corazón y hicieron que cada sacrificio valiera la pena. El trabajo en Fowler Construction no solo se recuperó, sino que explotó.
Nuevos contratos llegaron a raudales, proyectos residenciales, grandes infraestructuras urbanas, de todo. Socios de Chicago, Nueva York, incluso California, llamaban sin parar, elogiando la forma en que había manejado el escándalo. «Eres una inspiración, Grant», me dijo un director ejecutivo durante una videollamada. Los ingresos se duplicaron. Contraté más personal, expandí las obras y por primera vez en años, pude respirar. La vida para nosotros dos se volvió más plena que nunca. Compramos cosas nuevas para la casa. Piper tuvo su propia habitación llena de caballetes y libros de arte, e incluso comencé a ahorrar para unas vacaciones cortas. Todo se sentía como un hermoso sueño después de una larga pesadilla, pacífico, sólido y lleno de esperanza. En marcado contraste, la familia Holt se hundió más profundamente en la crisis. Después de perder mi apoyo financiero, tuvieron que vender todo solo para sobrevivir. El coche deportivo de Carson se vendió por una miseria. Ann Insley empeñó sus collares de perlas. Incluso los muebles elegantes de su alquiler desaparecieron lentamente para pagar deudas. Los viejos préstamos que yo solía cubrir vencieron todos a la vez, con intereses sobre intereses. Clark intentó encontrar trabajo, pero fue rechazado en todas partes debido a su reputación. ¿Quién quiere contratar a un anciano que calumnió a su propio yerno en línea? Ann Insley tomó trabajos de limpieza, pero fue despedida después de unos días por su actitud amargada. Carson deambuló de un trabajo ocasional a otro solo para ser reconocido. ¿Eres ese niño mimado del escándalo Holt? No, gracias. Sabrina trabajó turnos de noche en un restaurante de comida rápida, el rostro demacrado, los ojos rodeados de ojeras por la falta de sueño y el arrepentimiento. Se peleaban constantemente en su apartamento húmedo y barato, culpándose mutuamente. Todo esto es porque echaste al niño. No, es porque fuiste estúpida, Sabrina. Su vida una vez lujosa se redujo a comidas escasas, facturas interminables y el temor al mañana. Un día, mientras descansaba en casa después de una larga semana, Piper dibujaba en su habitación con música suave sonando en la radio, el timbre sonó. Abrí la puerta y encontré a toda la familia Holt allí. Clark, Ann Insley y Carson, con un aspecto completamente destrozado. Clark estaba esquelético, sin afeitar. Los ojos de Ann Insley estaban rojos, su maquillaje corrido. Carson miraba al suelo, las manos temblorosas. Estaban bajo la lluvia, con ropa gastada y vieja, como fantasmas de una vida pasada. No los invité a entrar. Solo pregunté con frialdad, se acabó. ¿Por qué están aquí? Inclinaron la cabeza y rogaron, con las voces temblorosas. Clark habló primero, ronco y desesperado: Grant, nos equivocamos. Por favor, perdónanos. No nos queda nada. El escándalo nos destruyó. Los parientes se alejaron. Los vecinos nos desprecian. Por favor, ayúdanos un poco. Lo que sea. Estamos en la indigencia. Ann Insley sollozó: sé que me equivoqué al enviar a Piper lejos. No pensé. Por favor, ten piedad. Carson murmuró: cuñado. Lo siento. No tenemos a dónde ir. Los miré con calma. Mi corazón ya no se agitaba. Cada recuerdo apareció. Piper temblando en la nieve, suplicando por teléfono, las mentiras en línea que casi arruinan mi compañía, las pruebas falsas en el tribunal, los insultos que nos habían lanzado. Pregunté, con voz baja pero cortante: ¿alguna vez pensaron en las consecuencias cuando nos trataron así a mi hija y a mí? ¿Cuando echaron a una niña a una ventisca navideña? ¿Cuando me calumniaron para robarme el dinero? Se quedaron en silencio, cabizbajos, incapaces de ofrecer una sola excusa. Clark tartamudeó sin palabras. Ann Insley se secó las lágrimas. Carson miró al suelo. Mi respuesta fue definitiva. Fría como el hielo. No, les di más que suficiente. De ahora en adelante, vivo para mi hija y para mí mismo. Hemos terminado. Se marcharon desesperados, los hombros caídos bajo la lluvia como soldados derrotados. Cerré la puerta, volví adentro y abracé a Piper mientras corría, preguntando: ¿quién era, papi? Sonreí. Nadie importante, cariño. Pocos días después, Sabrina apareció sola en mi puerta.
La arrogancia y la agudeza habían desaparecido. Su rostro estaba hundido, los ojos oscuros de agotamiento y súplica, la ropa sencilla y desconocida. Se quedó allí, la voz temblorosa. Grant, vine a disculparme. Por favor, déjame volver. Juro que cambiaré. Amaremos a Piper y la cuidaré como si fuera mía. Haré cualquier cosa para arreglar esto. No me queda nada. Por favor. La miré con calma, ya sin enojo. Solo la punzada silenciosa de 7 años creyendo en algo que nunca existió. Tuviste mucho tiempo para demostrarlo, Sabrina. Durante 7 años, nunca te preocupaste realmente por Piper, y nunca cumpliste una sola promesa que hiciste. Bajé la voz, pero cada palabra tenía peso. Si te hubieras preocupado la noche en que tu madre la echó, habrías corrido tras ella. En lugar de quedarte allí como una extraña. Ella se quedó inmóvil. Sus labios temblaron. Las lágrimas cayeron, pero sus ojos estaban vacíos. No por Piper, sino porque finalmente entendió que todo a lo que se había aferrado, estatus, dinero, conexiones, se le escapaba para siempre. Ahogó una última y débil súplica. Grant, por favor. Una oportunidad más. Cambiaré. Sacudí la cabeza lenta y definitivamente, cerrando una puerta que había estado pudriéndose durante años. No hay más oportunidades, Sabrina. Veré. Ella me miró fijamente, ahogó un sollozo, luego inclinó la cabeza. Sin discutir, sin gritar, solo silencio mientras se daba la vuelta y se alejaba, cargando con cada consecuencia que había creado. No la llamé. Simplemente abracé a Piper y observé cómo la figura de Sabrina se hacía más pequeña bajo las luces de la calle, desvaneciéndose lentamente en la noche fría. Supe que esa era la última vez. Después de eso, dediqué aún más tiempo a Piper. Fuimos al parque, hablamos de sus sueños, la ayudé a sanar de las viejas heridas del rechazo. Pescamos los fines de semana, pintamos juntos, y su risa volvió a llenar la casa. Una risa brillante e intrépida. Me hablaba de sus amigos en la escuela, me mostraba dibujos que hacía para mí y se hacía más fuerte cada día. Finalmente, Sabrina se fue de la ciudad para siempre, desapareciendo sin despedirse, huyendo de los destrozos que había causado. Se decía que se mudó a una pequeña ciudad en otro estado, sobreviviendo con trabajos ocasionales, viviendo sola. Incapaces de soportar la vergüenza pública y el desprecio de los vecinos, el resto de los Holt se mudaron silenciosamente a un estado diferente, arrastrando consigo su humillación y dificultades. Clark y Ainsley envejecieron de la noche a la mañana. Carson deambuló sin rumbo. Vivían en un apartamento barato haciendo trabajos manuales para sobrevivir, para siempre perseguidos por el escándalo. Nadie los recordaba con respeto, solo como una historia de advertencia sobre la codicia. Cuando los últimos ecos de la agitación finalmente se desvanecieron, Piper y yo reconstruimos nuestra vida sobre los cimientos más simples y fuertes. Cenas familiares, salidas de fin de semana, noches tranquilas. Y en esa paz, llegué a comprender más profundamente que nunca el valor de lo que tanto me había esforzado por proteger. Mi amor por Piper, mi propia integridad y la tranquila certeza de que la vida, al final, es justa con aquellos que viven con decencia. Algún tiempo después, cuando las heridas en nuestros corazones habían sanado gradualmente y la empresa volvía a funcionar sin problemas, decidí llevar a Piper de vacaciones largas, solo nosotros dos, para respirar aire nuevo y pasar tiempo juntos sin interrupciones. Elegimos un resort frente a la playa en Florida. Kilómetros de arena blanca y suave, olas suaves y cálido sol todo el año. Quería que Piper olvidara los meses oscuros, que sintiera que la vida aún le guardaba innumerables cosas hermosas. Llegamos en una mañana clara y fresca. Piper apretó su pequeña maleta, los ojos brillantes. Papi, quiero coleccionar conchas y caminar por toda la playa. Me reí y la abracé. Absolutamente. Hoy es tu día. Vamos a explorar cada centímetro de este lugar. Ese viaje fue pura medicina. Sin tribunales, sin rumores, solo el océano azul y risas en el complejo costero con sus bungalows de madera frente al mar. Por casualidad conocimos a una mujer llamada Elena Carter y su familia, que también estaban de vacaciones allí. Elena tenía unos 35 años, con cabello castaño largo y ondulado y una sonrisa tan brillante como la luz del sol de la mañana. Trabajaba como diseñadora de interiores.
Nos conocimos por primera vez en la playa esa misma primera tarde. Piper estaba construyendo un castillo de arena y Elena estaba sentada cerca leyendo un libro. Sonrió cuando Piper la saludó con la mano y gritó: «Señorita, ¿me ayuda a hacer una torre muy alta?». Sin dudarlo, Elena se arrodilló en la arena y comenzó a dar forma al castillo con manos rápidas y hábiles. Su calidez y alegría instantáneamente conquistaron a Piper. Mi hija reía a carcajadas, corriendo en círculos alrededor de Elena como si fueran viejas amigas. Yo estaba tumbado en una tumbona a poca distancia, protegiéndome los ojos del sol, observando en silencio. Mi corazón se llenó al ver a Piper tan feliz después de todo lo que había pasado. Piper adoró a Elena desde el principio. Las dos se volvieron inseparables, jugando juntas todos los días como si se conocieran de toda la vida. Las mañanas eran para pasear por la playa. Piper tomaba la mano de Elena y charlaba sobre la escuela mientras Elena escuchaba atentamente, diciendo cosas como: «Dibujas muy bien. Mañana te enseñaré a pintar olas y gaviotas». Las tardes las pasaban construyendo castillos de arena, recogiendo conchas o balanceándose en hamacas, viendo las nubes pasar. Vi el alivio en los ojos de mi hija. Los ojos que una vez se llenaron de lágrimas de dolor ahora brillaban de alegría. Todas las noches, Piper me susurraba: «Papi, Elena es tan buena. Se siente como una mamá». Esas palabras me ahogaron, pero también me dijeron que Piper estaba lista para abrir su corazón de nuevo. Los padres de Elena, el señor y la señora Carter, una pareja jubilada y alegre de Ohio, también le tomaron un cariño inmediato a Piper. Cada vez que tenía que atender una llamada rápida de trabajo o revisar correos electrónicos, ellos la cuidaban encantados. «Vete a ocuparte de tus asuntos, Grant. Nosotros nos encargamos de la pequeña». «Es una niña tan dulce y buena», decía el señor Carter con una sonrisa, y luego se llevaba a Piper a buscar estrellas de mar. La señora Carter le horneaba galletas y le contaba historias de su infancia. Por primera vez en años, no sentí que estaba cargando con todo solo. Alguien entendía, alguien ayudaba, y esa calidez era casi abrumadora. Con el paso de los días, creció una profunda conexión entre Elena y yo. Empezamos a hablar más por las noches en el porche del bungalow escuchando las olas. Le conté sobre Anna, sobre Piper, sobre los años dolorosos y el escándalo con los Holt. Elena escuchó sin juzgar, sosteniendo suavemente mi mano. «Eres tan fuerte, Grant. No todos podrían levantarse de la forma en que lo has hecho». Ella compartió su propia historia. Una vez divorciada de un esposo egoísta, ahora viviendo feliz, concentrada en su carrera y su familia. Lentamente abrí mi corazón después de años de protegerlo, y ella respetó cada paso de mi viaje como padre soltero. Nada fue apresurado ni forzado. Nuestros sentimientos simplemente crecieron de forma natural y constante. Los paseos al atardecer por la orilla se convirtieron en nuestro ritual favorito. El sol se hundía en rojos ardientes, las olas susurraban. Piper jugaba delante de nosotros, y Elena y yo nos sentábamos en la arena, tomados de la mano, compartiendo historias de la vida cotidiana. Una tarde, ella murmuró: «Sabes, me encanta la forma en que amas a Piper, completamente y genuinamente». Sonreí, y me encanta la forma en que la haces reír, como si nos estuvieras curando a los dos. La familia de Elena nos apoyó plenamente. Me veían como un hombre decente y a Piper como su propia nieta. El señor Carter me dio una palmada en el hombro. «Eres un buen hombre, Grant. Elena tiene suerte de haberte encontrado». La señora Carter abrazó a Piper. «Cariño, ahora puedes llamarme abuela, ¿de acuerdo?». Esa calidez, la que pensé que nunca volvería a sentir, llenó cada rincón de mi corazón. Cenamos juntos, contamos chistes, jugamos, cosas sencillas que hicieron que la vida se sintiera completa de nuevo. Piper brillaba. Un día, corrió hacia Elena y la abrazó. «Te quedarás con nosotros para siempre». Elena me sonrió, con los ojos llenos de significado. Cerca del final del viaje, supe que había llegado el momento. Estábamos sentados en la playa al atardecer, Piper jugando cerca. Me giré hacia mi hija y le pregunté suavemente: «Cariño, ¿cómo te sentirías si Elena se convirtiera en tu mamá?». «Papi quiere casarse con ella». Los ojos de Piper se abrieron de par en par, luego se iluminaron más de lo que jamás había visto.
¿De verdad, papi? Me encantaría. Elena es la mejor. Se levantó de un salto, corrió hacia Elena y la abrazó fuerte, riendo de pura alegría. En ese instante, supe que el corazón de mi pequeña estaba listo para una nueva madre. No para reemplazar a Anna, sino para traer un amor fresco y genuino. Celebramos una pequeña y sencilla boda justo en la playa donde los tres nos habíamos conocido. Sin una enorme lista de invitados, sin una fiesta extravagante, solo el señor y la señora Carter, algunos amigos cercanos del resort, el sonido de las olas, la cálida luz del sol y las personas que verdaderamente nos querían. Elena llevaba un vestido blanco sencillo. Piper esparció pétalos de flores con una gran sonrisa, y yo estaba allí con una camisa blanca, el corazón latiéndome con fuerza. Nuestros votos resonaron bajo el cielo abierto. Prometo amarte a ti y a Piper para siempre. Elena sonrió con lágrimas de felicidad. Yo también, mi amor, Grant. Piper aplaudió cuando intercambiamos anillos, y todos aplaudieron mientras las risas se mezclaban con el sonido del mar. Fue el día más feliz después de tantas pruebas. Un nuevo comienzo sincero y cálido. 2 semanas después, observé a Piper y Elena jugar en la arena blanca. La sonrisa de mi hija más brillante que ninguna que hubiera visto jamás. Reían, construían castillos de arena. Elena persiguió a Piper a través de las olas poco profundas, el agua salpicaba por todas partes. Ese momento me hizo reflexionar sobre todo lo que habíamos pasado. La muerte de Anna, los años solitarios criando a Piper sola, el matrimonio fallido con Sabrina, la calumnia, el agotador juicio, el colapso de la familia Holt. Todo se reprodujo como una película en cámara lenta. Doloroso pero lleno de lecciones. Me di cuenta de que cada camino difícil tiene un final pacífico si nos aferramos a la bondad, el coraje y la fe en lo que es correcto. Había protegido ferozmente a Piper, me había mantenido en silencio ante las mentiras y había dejado que la verdad hablara por sí misma. Ahora la recompensa era una nueva familia y un amor verdadero. La lección más grande de todas, la familia no es donde naciste, sino donde la gente elige amarte incondicionalmente. Los Holt eran familia por matrimonio y sangre. Sin embargo, nunca amaron verdaderamente a Piper ni a mí. Elena y los Carter, extraños al principio, nos dieron un amor genuino y desinteresado. A cualquiera que sufra traición o dolor, mi sincero consejo es este: mantente fuerte, protege a quienes amas y confía en que la paz te encontrará en el momento adecuado con las personas adecuadas. Nunca dejes que la codicia o el resentimiento nublen tu corazón. Vive con decencia, y la vida te devolverá lo mejor. Justo como Piper y yo ahora, felices junto a Elena en la orilla con un futuro abierto por delante.